Hola a todos, es un gusto volver a encontrarnos de nuevo en este canal Inocuidad Alimentaria para poder hablar un tema en base a la nueva coyuntura que estamos pasando. Creo que el COVID a nivel mundial nos va a generar nuevas formas de convivencia, nos genera nuevos hábitos, tanto en nuestras familias como en nuestros trabajos, en las comunidades donde vivimos, y que va a generar de esta forma generar nuevos cambios en cada una de las costumbres que vamos teniendo. Es importante ver los impactos que ha tenido esta pandemia a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, ¿no? Donde tenemos una coyuntura súper especial y lo hemos visto a través de todos los medios televisivos. El 75% de las fuentes de trabajo en el Perú son de fuente informal. Entonces definitivamente ya 3 meses, poco más de cuarentena, van a generar cambios de todas maneras. La idea de esta presentación es ver los impactos que han tenido en el rubro donde nosotros nos movemos, que es el rubro de inocuidad de los alimentos. ¿Qué impacto ha tenido el COVID y qué formas tenemos que llevar a cabo para ir adecuándonos en esta nueva coyuntura, como lo hemos dicho, que es la pandemia? Creo que van a haber cambios que empresas grandes, pequeñas o medianas las tienen que implementar, que aquellos nuevos restaurantes o nuevos focos gastronómicos o nuevos negocios que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos lo tienen que tener en cuenta. Esto es importante para poderlo trabajar. En verdad, creo que la presentación está hecha con cada uno de los focos que les va a servir a ustedes como inputs para ir armando los protocolos que ahora por norma nos están solicitando las diferentes autoridades, pero también viendo siempre la oportunidad de una innovación, de un negocio y cómo se empiezan a abrir dentro del rubro alimenticio nuevas oportunidades en base a esta nueva coyuntura. Así que espero que esta presentación les sea de mucha utilidad para todos ustedes. El objetivo de esta presentación es explicar y darles a ustedes pautas importantes de nuestra experiencia en el ámbito de la inocuidad de los alimentos. La idea de la presentación y que ustedes la van a poder y tener para poder duplicarla y poderla pasar con cada uno de los miembros de sus empresas es poder ver qué herramientas se pueden adoptar con un triple objetivo. El primero, asegurar un suministro de alimentos a nuestros clientes, ¿sí? Y por ende a la población en un entorno de trabajo que es complejo en esta coyuntura, pero que además nos trae una demanda de características muy inusuales. Este suministro de alimentos tiene que tener las características de inocuidad y de calidad, lo que nosotros le llamamos calidad sanitaria, y lo hemos explicado en cada una de las presentaciones que hemos tenido a nuestro cargo. Segundo objetivo, garantizar la inocuidad de los alimentos, de nuestros productos, manteniendo los estándares de inocuidad, los mismos y aún más reforzados bajo esta nueva coyuntura. Importante tener las evidencias. Esto es vital en estos momentos porque vamos a estar sujetos a muchas auditorías y fiscalizaciones por parte de las autoridades y, por qué no, por parte de nuestros propios clientes. Y el tercer objetivo, y no menos importante, yo diría que quizás es la corona de todo esto, es salvaguardar la salud de cada uno de nuestros trabajadores, tanto de la empresa como de nuestros clientes. En este sentido, los trabajadores de una planta se convierten en el foco principal. ¿Por qué? Porque son los que van a estar respondiendo para obtener estos productos en cada uno de los diferentes sectores, pero importante todo el esfuerzo que ellos hacen para que este elemento esencial como es la alimentación no falte en cada uno de nuestros hogares. Esta es lo importante, el impacto que ha tenido esta pandemia dentro de esta coyuntura que vivimos, y no solamente en el Perú, sino, como lo repetimos, a nivel mundial. Vamos a conversar sobre una de estas etapas, y una de ellas es: ¿el COVID-19 se considera una enfermedad de transmisión alimentaria? Y aquí es importante tener claro lo que ha colocado la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias como la EFSA, la FDA. En este minuto no hay evidencia, ¿correcto? Se viene haciendo un seguimiento muy estrecho a la información que tenemos y no hay evidencia de que el COVID-19 pueda ser transmitido a través de los alimentos. Por lo tanto, no se considera una enfermedad de transmisión alimentaria. Vamos a revisar cada una de las medidas a adoptar por la industria de alimentos sobre las prácticas a implementar por el COVID-19. Vamos a hablar en este minuto sobre el personal de las plantas.
Y cuando vamos a conversar sobre el personal en las plantas, tenemos que tener en cuenta qué acciones vamos a llevar para tener a nuestros trabajadores sensibilizados frente a este nuevo episodio, la coyuntura, concientizados, capacitados y sobre todo importante con el cumplimiento de los procedimientos y prácticas que son importantes. Entonces, vamos a revisar los procedimientos de prácticas de higiene personal y asegurarnos nuestro cumplimiento. Importante recordar cada una de estas prácticas, ¿sí? Y más aún cuando estas prácticas normativamente están obligadas a través de la resolución ministerial 239. Entonces recogen cada uno de los procedimientos que vamos a ir llevando. Mantener la distancia, ¿sí? Mínima de 1 metro de distancia entre operarios. ¿Por qué? Porque este distanciamiento nos permite tener en cuenta, ¿sí? Cómo se reorganizan las posiciones de trabajo, ¿sí? Sobre todo cuando son líneas en continuo. Entonces es importante tener establecido si se van a delimitar las zonas, si van a haber cruces. Hay muchas plantas que han colocado cruces de tráfico para estar evitando los cruces entre personas y ocurra algo menos de 1 metro de distancia entre ambas. Lavarse las manos adecuadamente, ¿sí? Al inicio de la jornada, cada vez que sea necesario. Esto no es nuevo, esto lo venimos viendo hace muchos años, pero miren, a raíz de la coyuntura salió el Día Mundial del Lavado de Manos, qué importante, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Asegurarnos que el lavado de manos sea como dice las normas, los procedimientos, mínimo 20 segundos, pero no 20 segundos todo el proceso, sino 20 segundos, lo que debemos estar en contacto con el agua. Tenemos claro que un adecuado procedimiento de lavado de manos, desde que aperturamos el lavabo hasta que terminamos con un secado de manos, debe durar 40 a 60 segundos. Las prácticas, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura se convierten básicas. El no fumar, comer, masticar, estornudar, por supuesto. Y si vamos a hacerlo, sabemos que en las condiciones que las tenemos que hacer. Revisar, y esto es importante, que nuestras instalaciones cuenten con todas las adecuaciones correctas para asegurar una adecuada higiene. Lavatorios, lavamanos, vestuarios, servicios higiénicos, puntos de desinfección de manos, de calzado, importante, las zonas que ahora nos pide la norma, donde en el Perú sabemos que los EPP se han convertido en elementos de bioseguridad, biocontaminados y tienen que tener zonas tanto de retiro como de acopio. Otro punto importante es tener el tema sobre el control en las entradas de los operarios, ¿sí? ¿Y por qué es importante este punto? Porque teniendo un control adecuado, vamos a evitar que cualquier operario que presente síntomas, fiebre, tos o dificultad para respirar, o que haya estado en contacto con algún enfermo, pueda acceder a la planta, ¿sí? Entonces, en caso de que tengamos conocimiento de esto, las áreas de gestión humana, en conjunto con las áreas de operaciones, ¿sí? Deben mandar a esta persona en una cuarentena mínima de 14 días para hacer su seguimiento respectivo. Y al momento de reincorporarse, que aparte es lo que nos dice la norma, tienen que haber pasado por las pruebas respectivas para determinar si la persona es o no un positivo al COVID. ¿Qué medidas les recomendamos aquí? Primero, la adecuación de horarios de turnos. Importante que los turnos, no haya aglomeración ni al ingreso de los turnos o zonas de acceso, pero importante que los turnos no se mezclen, porque si no, no podemos hacer trazabilidad entre las personas de haber un positivo y saber a cuántas personas tenemos que cuarentenar. Rellenar, ¿sí? Y nos piden las normas el cuestionario de salud por parte de todos los operarios. Aquí ya va a depender de las empresas si lo van a hacer de manera física o van a hacer una app de manera virtual, pero esto es importante y es exigible al momento de una autoridad. En este cuestionario lo que se van a preguntar definitivamente son sobre la aparición de síntomas o por el posible contacto que hayan tenido con enfermos o con casos sospechosos de COVID. Si es necesario proceder a desinfecciones adicionales a las áreas de entrada, de utilizar productos efectivos, consultar con nuestros proveedores de limpieza y desinfección de qué nuevos productos van saliendo que nos den mayor seguridad. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta son los equipos de protección, los EPPs y los uniformes que tiene el personal de planta. Las mascarillas, y en este minuto sabemos que las mascarillas tienen que ser desechables, no podemos, las de tela han sido destinadas para la población, para temas comunitarios. Es importante tener claro cómo se tienen que
tener estas mascarillas, la dotación al personal, cada cuánto tiempo, y esto va a depender mucho, definitivamente son diarias, pero mucho de las operaciones. Si trabajas en una planta frigorífica, donde estas mascarillas se van a humedecer muy rápido, la frecuencia de cambio puede ser mayor. La utilización de guantes, que muchos nos preguntan, pero los guantes son obligatorios, sí o no, se genera coyuntura. Es clarísimo que los guantes no excluyen el lavado de manos, pero hay algunas actividades dentro de las áreas de producción que ameritan el uso de guantes, también son desechables. ¿Sí? Y aquellos guantes, por ejemplo, que utilizan los horneros o los carniceros, que estos no son desechables, después de su uso, y aparte tienen que ser personales, tienen que pasar por un proceso de desinfección adecuado. Los uniformes, ¿sí?, tienen que ser proporcionados para que les permitan al personal un cambio rutinario, ¿sí?, estar siempre bajo control. Hay empresas que hacen lavados uniformes y si no los hacen, hay empresas que tienen que dotar la cantidad de uniformes para que se puedan cambiar el personal y estar siempre con un grado de higiene al máximo. Esto no ha sido nuevo, esto no era solo por COVID, ¿nos damos cuenta? Las ropas de trabajo, ¿dónde se van a guardar? Las ropas de trabajo no deben salir salvo que tengan que irse a casa para lavar. Hay empresas, como lo repito, que tienen lavanderías o acuden a este servicio de lavandería. Pero las ropas de trabajo tienen que estar guardadas en los vestuarios, en las zonas donde están debidamente indicadas en sus manuales de buenas prácticas. Importante. Y un punto que no debe salir de lado es el tema de la formación. Capacitación, entrenamiento, es asegurarnos que el personal esté adecuadamente formado en inocuidad alimentaria. Este es un momento preciso para hacer una acción de capacitación, de actualización, de recordaris en estas prácticas higiénicas. Entonces podemos aprovechar toda esta etapa para incluir, para introducir las prácticas que hemos establecido de forma específica. Importante, como repito, siempre hacer hincapié sobre algo básico como el lavado de manos. Estas pautas que hemos hablado sobre el personal es fundamental para poder ir trabajando. Luego vamos a hablar sobre otro tema importante y que lo reciben las industrias, visitas. Y en las visitas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, en lo posible, evitar cualquier tipo de visita a planta, sobre todo de personal que está ajeno, pero de permitirse, tenemos que tener claro que, por ejemplo, no podemos restringir el paso a un inspector de una autoridad sanitaria, ¿sí?, ya sea municipal, del TIGESA, SENASA, SANIPES, una fiscalización porque es un operativo, etc. Y entonces tendrán que cumplir los protocolos que establece la empresa para el ingreso de los mismos. ¿Qué pasa con nuestros controladores de plagas? Porque muchas de las empresas tenemos a los proveedores de plagas tercerizados. Pues ellos es propio que ingresen porque forman parte de un punto básico y que no es básico por la coyuntura, es básico siempre. Entonces es importante que cumplan igual con todos los protocolos y procesos de desinfección, ¿sí? Y verificar también si es que en estos tiempos han habido algún tipo de consumo adicional o capturas que nos van a llevar a ir fortaleciendo y mejorando este control. Que es importante también hacia los proveedores, porque si somos, no sé, pues una empresa distribuidora, somos una empresa que tenemos que recibir insumos, materiales de empaque para poder, que creo que es la mayoría, es importante enviar un comunicado a los proveedores con todas las medidas que se tienen que implementar y los controles que ellos tienen que implementar para que accedan a nuestras instalaciones. Un punto adicional, las operaciones de limpieza y desinfección. Importante que se cumplan todos los procedimientos, pero ya es momento de hacer una revisión adecuada a nuestros procedimientos de limpieza y desinfección. Establecer si los intervalos de limpieza que se tenían son necesarios o hay que aumentarlos o cambiar la frecuencia de estimarse conveniente, ¿verdad? Se van a implementar quizás nuevos puestos, nuevos utensilios de higiene y desinfección, se van a hacer revisión de las áreas, incluidas los procesos de limpieza y desinfección, esto es importante. Vamos a extremar ciertos cuidados adicionales, se van a incluir algunas zonas como riesgo, se empiezan a hacer verificaciones, ¿no? Se empiezan a incrementar estas verificaciones sobre la adecuada higiene y desinfección, como los hisopados de superficie, es importante que los tengamos claro. Los procedimientos de limpieza y desinfección de los vehículos, tanto internos como externos que ingresan a nuestras instalaciones, el uso de envases retornables. ¿Cómo tenemos que hacernos cuando vuelven a ingresar a la planta? ¿Cuál es el circuito que van a pasar por las desinfecciones? El tema de las devoluciones, ¿sí? Porque podemos tener devoluciones de insumos, de alimentos, etc. Y tener en cuenta si accedemos a hacer devoluciones, va a depender mucho de la cantidad, o
si se prefiere mermar. Esto es importante tenerlo claro establecidos en nuestros procedimientos. Las operaciones que son básicas como mantenimiento, ¿sí? O reparaciones deben estar muy bien focalizadas y saber tener el control sobre qué herramientas, utensilios se están ingresando, pero también sobre las personas, para nunca perder ese tema de trazabilidad que en este minuto es fundamental. Recepción de materiales, ¿sí? Que se podamos tener en nuestras empresas. ¿Qué tipo de materiales nos pueden recibir? Bueno, ya hemos hablado de los empaques, pero también recibimos bolsas, recibimos etiquetas, ¿sí? Recibimos cajas. Entonces es importante todo lo que ingrese a las plantas tiene que pasar por un adecuado flujo para mantener su trazabilidad y procesos de desinfección adecuados. Planes de control. Y en esto es básico tener en cuenta que los controles en las empresas los podíamos haber tenido, se han hecho una revisión y actualización para adecuarnos a los nuevos requerimientos, a la nueva coyuntura, pero es importante tener en cuenta que o se mantienen, se actualizan y en la mayoría de los casos se han incrementado. La oferta para la realización de controles externos que vamos a tener tiene que estar garantizada. ¿Y cuál es esta oferta adicional? Por ejemplo, el uso de laboratorios que nos permitan hacer las verificaciones de la calidad de los insumos que estamos utilizando, pero además quizás una verificación extra de los productos finales. Mejor aún si tenemos laboratorios internos. Con todos estos cambios que hemos podido conversar, se vienen unas innovaciones o se viene en el tema de evaluar, ¿van a haber cambios por la industria? Es decir, ¿pueden haber posibles cambios en los productos alimentarios? Yo creo que sí, y lo hemos visto en estos últimos meses. Se va a ver porque hemos tenido temas con abastecimiento de ingredientes, lo cual generó escasez. Recordémonos lo que ocurría en las primeras 3 semanas cuando ocurrió la cuarentena. ¿Sí? Hubieron escasez de algunos productos, desabastecimiento de algunos productos básicos, mucha especulación sobre otros y sobre si lo vamos a sustituir o no. Y entonces empieza un punto importante que es evaluar el riesgo de la inocuidad del alimento. Oye, ¿podemos generar nuevos productos? ¿Existe este tema de innovación? ¿Es necesario modificar los controles? Tenemos que hacer modificaciones en la formulación y ya sabemos, porque lo hemos conversado en anteriores foros, que en este minuto hacer una modificación a una formulación implica sacar un nuevo registro sanitario, nuevos análisis y todo lo que esto nos genera y todo el mundo dice, uy, demoras en los trámites, burocracia, pero nuestros productos no se pueden comercializar si no cuentan con el registro sanitario de ser productos industrializados. Pero también es importante analizar porque podrían aparecer nuevos riesgos, ¿verdad? Nuevos tipos de peligro, ya sean biológicos, físicos, químicos o, ¿por qué no?, alergenos que se pudieran presentar si es que hacemos nuevos cambios de formulación. Es importante evaluar este riesgo por todos los miembros del equipo de inocuidad. Revisar si nuestro proceso va a tener modificaciones, si nuestro proceso productivo va a sufrir cambios que pudieran mejorar ciertas características y lo que ahora la mayoría busca, tener un producto de mayor tiempo de vida útil, porque esto nos permite tener una logística mucho más desplegada a nivel nacional. Importante el tema de etiquetado, porque si antes el consumidor en el Perú quería estar más informado, ya olvidémonos el tema de los autónomos, que encima habrán entrado y lo podemos conversar en un siguiente foro, en un versus, es ¿qué tiene este alimento? ¿De qué está hecho? ¿Qué condiciones me va a dar? ¿Necesito cómo prepararlo? Y lo vamos a conversar un poquito más adelante porque creo que para la industria de los alimentos ha generado nuevas oportunidades. Tenemos un despliegue de normas a nivel nacional y salió una normativa, la resolución ministerial 250-2020 del Ministerio de Salud, donde se le permite hacer la distribución de alimentos a través de la forma del delivery. ¿Esta norma modifica la norma de restaurantes y servicios afines? No, la complementa bajo esta coyuntura. Es decir, la resolución ministerial 822 sigue vigente. Pero básicamente esta norma contiene 4 puntos. La administración del restaurante o el servicio similar debe garantizar y verificar diariamente la condición de salud de sus colaboradores y, por supuesto, proporcionar todos los equipos de protección necesarios. El encargado de envasar y empacar el alimento se tiene que asegurar que el envase como el empaque estén debidamente cerrados, sean herméticos y entregarlos al repartidor. No es la misma persona, son 2 personas distintas. Y este repartidor
si ya pasó por todos los procesos de higiene, tiene que tener el cuidado respectivo sobre qué, sobre el contenedor, porque es donde va a distribuir el alimento. Este contenedor tiene que estar debidamente desinfectado, primero limpiado, desinfectado, se deja orear y luego coloca el alimento empacado, que ya viene debidamente cerrado, para empezar su trayecto de distribución. Al momento de llegar hacia el cliente, este repartidor debe hacer una adecuada desinfección de manos antes de retirar el producto del contenedor y proporcionarlo, colocarlo sobre un rol y sobre una plataforma para que no tenga contacto directo con la persona. Si tiene que dar vuelto, porque en lo posible se está pidiendo de que sea, tiene que venir, ¿sí?, en una bolsa cerrada. En lo posible no tratar de manipular dinero entre persona a persona y siempre manteniendo la distancia respectiva. Cambió. Entonces, aquellas personas que teníamos restaurantes, que tenían un negocio, y era cómo distribuyo mis alimentos, y el delivery empezó a dar una oportunidad que la vemos acá, que no es nueva, los dark kitchen. ¿Y qué son los dark kitchen? Son cocinas fantasmas, le llaman cocina fantasma, restaurante virtual, delivery only, y tienen muchos nombres. El concepto es el mismo. ¿Y qué son? Son cocinas industriales que sirven exclusivamente para el envío de comida a domicilio. Hay a nivel mundial, y en el Perú empieza obviamente con esta pandemia a ir creciendo, pero empieza en Latinoamérica, en Europa, en la parte de Norteamérica. Esto ya venía con un movimiento mucho más grande que aquí quizás. Y no digo solo en el Perú, quizás en Latinoamérica. Pero esto empezaba a crecer muchísimo porque es una oportunidad de poder llegar más con diferentes variedades. Y qué maravilla si encima estos productos pueden durar más tiempo. A mí que me encanta la comida marina, yo feliz de la vida si un arroz con marisco me dura 12 días. Obviamente en su empaque, ¿sí? O 15 días. O un año, parecen comidas esterilizadas. Y mantengan, lo importante de los alimentos es que mantengan sus mismas condiciones. Y entonces una pregunta que nos hacemos es, ¿tecnología en pandemia? En este minuto la tecnología se convierte en básica. La tecnología siempre es clave del sector de la industria de alimentos. Nunca ha cambiado. Pero en este minuto tenemos que adaptarnos a nuevos hábitos de consumo, ¿no?, que nos permitan llegar al consumidor de una manera rápida, segura, sencilla y con alimentos que les permitan mayor TBU en sus casas. El miedo de salir a casa todavía va a continuar hasta que, creo yo, no se encuentre una solución. Esa solución se llama vacuna. Y encima no hayan sido las primeras pruebas de estas vacunas que veamos que sean eficientes. Y creo que eso lo tenemos clarísimo todos. Entonces es poder tener alimentos que sean agradables, porque ya se cansaron de comer lo mismo. El alimento que mantenga las mismas condiciones como el hecho en este minuto y que mantenga un TBU mucho más alto. Y empezaron a salir la venta de panes congelados. Para nosotros esta venta de panes congelados o panes listos para el consumo, masas que me duran 30, 60, 90 días, jamás lo íbamos a pensar que iba a hacer. Decíamos, oye, no, este es para un nicho, sí es un sector interesante, pero es un nicho. Y ahora vemos, y me incluyo, tener en mi casa mi pan congelado e irlo calentando conforme a mi uso. Y dices, oye, qué maravilla, no estar yendo a las panaderías todos los días. Y es una opción. Llegar y tener, oye, tengo todas estas variedades listas, no solamente el pan de molde, que era uno de los más comunes. Tengo panes artesanales, tengo con diferentes productos, tengo alimentos hechos, ¿sí? Tengo frutas empacadas que me dan la misma característica, que ya no me duran horas, sino me pueden durar algunos días, porque tienen quizás una atmósfera distinta en envasado. Súper interesante cómo empieza a cambiar esta industria. Importante, porque también eso implica hacer un uso de envases. Y el consumidor busca, creo que, características principales. Una de ellas es que el envase le dé mayor seguridad alimentaria, mayor inocuidad. Pero importante, y creo que cada vez somos más conscientes de que este sea amigable con el ambiente. Creo que en los primeros 60 días de cuarentena vimos, ¿cuándo nos íbamos a pensar ver un delfín en agua dulce? ¿Sí? O ver correr ciervos en las calles habitadas en Europa, o ir viendo cómo las ardillitas que salían de vez en cuando ahora salen de a 7 o de a 8 caminando en distritos como San Isidro. Qué importante poder ver lo que antes lo que era inusual o muy poco común, ahora se convirtió en habitual. Entonces genera un tema de innovación, de desarrollo, de nuevas tecnologías, de nuevos productos, para dar hacia el consumidor muchísimas mayor alternativa de selección. Vimos cuenta que el impacto del COVID
de repente fue acelerante un poquito más estos cambios que vinieron de un momento a otro y que de repente le íbamos pensando y teníamos planes en el futuro y esto fue generando. Se convirtió en este minuto la repostería una de las actividades de poder estar trabajando con nuestros hijos en casa y de hacerlos cómplices, porque como los chicos no pueden salir, si o salen muy poquito, se convirtieron en ayudantes de hacer queques, pasteles, galletitas, masas. Y entonces, qué importante poderle brindar esto con algo quizás semi preparado y que consuma y que el niño sepa que sus productos duran y irlos concientizando cada vez más sobre una adecuada higiene, una adecuada inocuidad de los alimentos. Espero que la presentación les haya sido de mucha significancia y relevancia para cada uno de sus trabajos. Hemos hecho un recorrido sobre las pautas que debemos tener con nuestro personal, con nuestras instalaciones, los procedimientos, los diferentes programas que tenemos que armar, proveedores y por supuesto algo muy importante porque es que el mundo cambió y nos decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo tenía mi restaurante y no sé qué protocolos armar, cómo... Y aparecieron estos nuevos negocios o estas nuevas plataformas, como lo hemos conversado, de los dark kitchen, que son estos restaurantes fantasmas, que ya en el mundo empezaron a correr y ahora creo que con esta coyuntura empezaron a correr una maratón y que se convierte en una oportunidad de negocio muy importante. Es claro que se aparecen donde la tecnología, la innovación, estas ideas creativas, donde les damos al consumidor las dos pautas que todos buscamos. Todos nosotros, independiente de dónde estemos, somos consumidores y buscamos seguridad, comodidad, pero por supuesto no afectar algo que sobre todo para el peruano es muy importante. El sabor, la calidad de nuestros productos. Tenemos una gastronomía súper grande y entonces queremos ver eso en nuestras mesas sin que sea afectado obviamente por la coyuntura que vivimos. Espero que esto haya sido de su importancia y les pueda servir mucho. Como siempre, atentos a cualquier consulta. Ahí están los correos y todo. Y ayudarlos a que puedan ir desarrollando sus procedimientos y sus protocolos. Los invitamos a que se suscriban al canal, le den like al video y lo puedan compartir. Estén atentos que se vienen muchas nuevas informaciones y sorpresas en el canal. Un gusto volver a verlos nuevamente.